Él perdió a su hijo en un accidente que nadie vio venir. Y cuando el dolor era tan fuerte que quería renunciar a todo, incluso a Dios mismo, algo pasó. Algo que le enseñó que la fe verdadera no nace cuando todo está bien y perfecto, nace cuando todo está completamente roto y aún así decides creer. Si tú también estás en la prueba más dura de tu vida ahora mismo, quédate hasta el final, porque esta historia no te alivia el dolor mágicamente, pero te muestra cómo atravesarlo sin perder la fe que te sostiene. A veces Dios no te prepara para la tormenta con anticipación, te sostiene mientras la atraviesas, aunque sientas que te estás ahogando sin remedio. Había un hombre llamado David, 43 años, maestro de primaria en Guadalajara. Era un hombre de fe profunda. Iba a la iglesia cada domingo sin falta. Oraba con su esposa Patricia y sus 2 hijos antes de cada comida. Leía la Biblia en las noches. Creía firmemente que si vivía bien y recto, Dios lo protegería a él y a su familia, que la fe era un escudo invisible contra el dolor del mundo, hasta que recibió la llamada telefónica que destruyó todo. Un martes a las 4:30 de la tarde. Su hijo Samuel, de 12 años, había tenido un accidente en bicicleta, camino a casa de su amigo. Un auto que no respetó el alto, grave, crítico, y no sobrevivió a las lesiones. El mundo de David se detuvo en ese instante, no como metáfora poética, literalmente. Todo dejó de tener sentido absoluto. El aire dejó de entrar a sus pulmones. El tiempo dejó de moverse hacia adelante. Los colores se volvieron grises y algo dentro de él se rompió irreparablemente, no solo el corazón de padre, la fe misma. Porque si Dios era bueno, como decían en la iglesia, ¿por qué permitió que un niño inocente muriera así? Si Dios escuchaba oraciones como prometió, ¿por qué no escuchó las miles que David hizo por la protección de sus hijos? David dejó de ir a la iglesia donde había servido 15 años. Dejó de orar, como había hecho toda su vida. Dejó de abrir la Biblia que tenía subrayada. Dejó de creer, porque la fe que tenía, esa fe construida en tiempos buenos, no resistió la prueba del fuego. Su esposa Patricia intentó hablarle con ternura desesperada. David, Dios tiene un propósito en esto, tenemos que confiar. Pero esas palabras que antes lo consolaban, ahora sonaban completamente vacías, crueles, insensibles, como sal en herida abierta. Y David explotó gritando algo que había guardado por 3 semanas. ¿Qué propósito? ¿Matarme por dentro? ¿Destruir a mi familia? ¿Eso es propósito divino? Y cayó de rodillas sobre el piso frío de la sala. No para orar con devoción, sino para colapsar sin fuerzas, para rendirse completamente, para decirle a Dios que ya no podía más con este peso imposible. Y ahí, en ese piso de cerámica fría, con el alma hecha pedazos irreconocibles, David sintió algo inesperado. No paz reconfortante, no respuesta audible, sino presencia, como si alguien invisible se arrodillara exactamente con él en el dolor. Y David lloró sin control. No lágrimas de alivio, lágrimas de alguien que siente que no está completamente solo, aunque todo esté perdido para siempre. Los primeros 6 meses después del funeral de David fueron los más oscuros de la vida de David. No se levantó de golpe con fe renovada, no tuvo revelaciones mágicas en sueños, solo dolor constante, día tras día interminable, despertarse recordando que Samuel ya no estaba, ver su cuarto vacío, escuchar el silencio donde antes había risas. Pero algo pequeño comenzó a cambiar en el mes 7, pequeño, casi imperceptible como semilla, bajo tierra. David empezó a notar cosas extrañas, momentos donde sintió algo más grande que su dolor aplastante, no eliminándolo mágicamente, sino sosteniéndolo cuando ya no podía más. Una mariposa monarca que se posó en su hombro exactamente el día del cumpleaños número 13 que Samuel nunca cumplió. Su mejor amigo Jorge, que llegó sin avisar a las 3 de la madrugada, justo cuando David estaba al borde del abismo con pastillas en la mano. Una canción que Samuel amaba, Cielito Lindo, sonando en la radio en el momento exacto que David le preguntaba a Dios si su hijo estaba bien. Y David se preguntó con voz quebrada, ¿eres tú, Dios? ¿Estás aquí aunque no te sientas cerca? Estas son señales tuyas. No tuvo respuesta audible del cielo, pero algo dentro de su pecho, algo que creía completamente muerto y enterrado, comenzó a latir de nuevo débilmente. David empezó a orar diferente que antes.
ya no pidiendo explicaciones teológicas perfectas, ya no exigiendo que Dios le diera sentido a lo sin sentido, sino hablando como quien habla con alguien que está ahí presente aunque no lo vea con los ojos. Dios, no entiendo por qué pasó esto. No entiendo tu plan si es que hay uno, pero necesito desesperadamente que me ayudes a sobrevivir un día más sin derrumbarme. Y cada día, de forma misteriosa, David encontraba fuerzas para levantarse, no propias, no de autoayuda, prestadas de algo más grande que él. Y un sábado por la tarde, 9 meses después, en el supermercado, David se encontró con Alejandra, una madre del vecindario que acababa de perder a su hija de 8 años en leucemia, quebrada, perdida, con los ojos vacíos, diciendo las mismas palabras exactas que David dijo meses atrás. ¿Dónde está Dios cuando más lo necesitas? Y por primera vez en la vida, desde la muerte de Samuel, David tuvo algo real que dar a otra persona. No respuestas teológicas perfectas, no versículos bíblicos memorizados, solo presencia humana. La misma presencia que alguien invisible le dio a él cuando más oscuro estaba. David la abrazó ahí mismo entre los pasillos del supermercado y le dijo algo que Alejandra nunca olvidaría. No sé por qué pasan estas cosas tan terribles a niños inocentes, pero sé que Dios está aquí con nosotros. No porque yo lo sienta siempre, sino porque sigo vivo y caminando aunque no debería poder estarlo. Y esa fuerza no es mía, es prestada de algo más grande. Y Alejandra lloró en sus brazos, de extraño que entendía. Y David entendió algo brutal pero hermoso. Su prueba no fue solo para él, fue para que pudiera sostener a otros en las suyas cuando llegara el momento. David no superó la muerte de Samuel como si fuera una etapa que se cierra. Eso nunca se supera, nunca. Se aprende a vivir con ese agujero en el pecho, pero su fe cambió radicalmente de naturaleza. Ya no era la fe ingenua e infantil que creía que Dios era un escudo mágico contra el dolor del mundo. Era la fe forjada en fuego que sabía con certeza que Dios es refugio en medio del dolor, no escape de él. David empezó un grupo de apoyo para padres que perdieron hijos, en el sótano de la iglesia cada jueves por la noche, no para darles respuestas teológicas bonitas, sino para llorar juntos sin vergüenza, para sostenerse en el valle más oscuro, para decir en voz alta lo que nadie más entiende. Y muchos padres rotos, exactamente como él estuvo, encontraron en ese círculo de sillas lo que buscaban en vano en sermones y libros: presencia real, no explicaciones que satisfagan la mente, presencia que sostiene el alma. Un jueves por la noche, después de 2 años de liderar el grupo, un padre nuevo de 35 años le preguntó directamente: «David, ¿cómo encontraste fe después de perder a tu hijo?» «Yo le estoy perdiendo toda». Y David respondió algo que transformaría a ese padre y a muchos otros que escuchaban: «Hermano, no encontré fe nueva. Perdí la fe falsa que no sirve en las tormentas. La fe que creía que Dios me debía una vida sin dolor porque yo era bueno. Y descubrí la fe real que sostiene, la que cree aunque duela hasta los huesos, la que confía aunque no entienda absolutamente nada, la que se aferra a Dios no porque todo esté bien, sino porque sin Él, nada en este mundo tiene sentido». Continuó con voz firme: «La fe más fuerte no nace cuando todo va bien y eres bendecido. Nace en la prueba más dura que pensaste que te mataría, porque solo el fuego revela qué fe es real y cuál era solo ilusión cómoda». Y David comprendió la verdad que duele profundamente pero libera completamente. Dios no promete ausencia de dolor en esta vida, promete presencia constante en medio de él. Y esa presencia, esa compañía invisible en el valle más oscuro de sombra de muerte, es la fe que sostiene cuando ya nada más puede hacerlo. David visitaba la tumba de Samuel cada domingo, llevaba flores, hablaba con él y le contaba sobre las vidas que Dios estaba tocando a través del dolor que compartieron. Tu vida no fue en vano, hijo. Dios la está usando para sanar a otros. ¿Y tú? ¿Estás en la prueba más dura de tu vida ahora mismo? ¿Sientes que tu fe se está quebrando en pedazos? La verdad es esta: la fe que se quiebra en la prueba no era fe real. Era esperanza de comodidad disfrazada de fe. La fe real no promete que no sufrirás. Promete que no sufrirás solo nunca. No esperes sentir a Dios cálido para creer que está ahí. Cree aún que no lo sientas para nada, y descubrirás que estuvo sosteniendo todo este tiempo sin que lo notaras. La prueba no vino a destruir tu fe, vino a forjar la única fe que realmente sirve cuando todo colapsa, la que resiste cuando todo dice que renuncies.
No pidas que Dios quite la prueba rápido. Pídele que te sostenga mientras la atraviesas paso a paso, porque la fe más fuerte no nace en la comodidad de días fáciles. Nace en el fuego que lo quema todo menos lo esencial. Y solo los que pasan por ese fuego saben qué tan real es Dios cuando todo lo demás es ceniza. Tu prueba es tu forja, y la fe que salga de ahí será inquebrantable. Resiste. Dios está ahí aunque no lo veas. Si esta historia te tocó en tu dolor, déjame un comentario. Cuéntame tu prueba. No estás solo. Te leo con el corazón abierto.